Continuando con el seminario, vamos a hablar de lo que son centros de costos. A ver, el centro de costos funciona básicamente como una bolsa en la que nosotros vamos a apropiar todo lo relacionado a los recursos de obra, es decir, las manos de obra, los equipos, los materiales, subcontratos que usemos para un determinado servicio ya definido. ¿Okay? Entonces, el concepto es ese básicamente, de lo que es centros de costos. Entonces, el centro o los centros de costos necesitan que nosotros ingresemos el control de horas, tanto de mano de obra como de equipos. Necesita que nosotros subamos lo que es consumo de materiales, control de subcontratos, y una vez que nosotros tengamos esta información ya cargada, nos va a permitir trabajar o conocer ratios de productividad, generar KPIs de control y analizar los datos. Ya con este análisis de datos nosotros vamos a tomar decisiones de ser necesario, reajustes de plazos, reajustes de costos y finalmente lo que podemos o lo que denominamos lecciones aprendidas. El plan o el listado de centros de costo nos debe permitir acompañar lo que es costos directos y costos indirectos. ¿Okay? Entiéndase por costos directos a todos los recursos incorporados al producto final, esfuerzos relacionados directamente a la ejecución de obra, y estos son variables en función de la cantidad del servicio. Ya como costos indirectos son recursos no incorporados directamente al producto final y pueden variar en función al histograma de mano de obra, como puede ser el tema de la alimentación, el alojamiento o temas de seguros. Nosotros tenemos que tener en cuenta que inicialmente nuestro presupuesto puede tener 100 o 1000 partidas o rubros, como se conoce en algunos otros países, pero va a ser muy difícil, hasta me atrevería a decir que va a ser imposible, que en el campo se llegue a controlar estas 1000 partidas. Entonces, nosotros, para agilizar el control, para hacerlo más viable, debemos unir ciertas partidas en función a la incidencia en el costo total de las mismas y también unir aquellas partidas que tengan alguna afinidad y hacer un centro de costos. O sea, es decir, el primer análisis para unir y bajar la cantidad de partidas o rubros a acompañar es la incidencia de estas partidas en el presupuesto. Luego, las partidas que yo voy a unir van a tener que tener cierta relación. Es decir, yo no voy a unir transporte con concreto, no, yo voy a tener que unir transporte con transporte, concreto con concreto o concreto con acero, como va a ser el ejemplo que vamos a ver más adelante. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros de estas cantidad de partidas, que para el ejemplo es 95, podamos reducir a 47 nuestros centros de costos. Es decir, yo voy a controlar solamente 47 rubros y no 95. Entonces, ojo, para crear centrales de costos yo debo unir partidas con menor impacto en el presupuesto y crear centros de costos individuales para aquellas partidas que tengan un impacto significativo dentro del presupuesto. Entonces, para nuestro ejemplo, como les decía, de 95 partidas podemos pasar a 47 centros de costos o centrales de costos en el directo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo estoy uniendo lo que es excavación. Estas dos partidas de excavación lo estoy uniendo en una sola y le estoy llamando excavación de suelo. El terraplén, que es con material de corte y con material de préstamo, yo lo estoy uniendo en una sola que le estoy llamando terraplén en plataforma. Entonces, para el caso en el que una partida o rubro sea muy incidente, como decía, le va a corresponder una central de costos.
Para este caso, el análisis de precios unitarios de la partida va a ser igual al análisis de precio de la central de costos. Ahí yo no voy a variar nada. La dificultad se da cuando yo uno 3 partidas y la convierto en una sola central de costos. ¿Cuál es la dificultad aquí? La dificultad acá es que yo tengo 3 análisis de costos o análisis de precios para cada partida o rubro. Entonces, yo de esto, yo tengo que llegar a esta partida, a este análisis de precios unitarios. ¿Ok? Es decir, yo tengo que unir esto de tal manera de que mi nuevo precio unitario de este central de costos no me altere el presupuesto final. ¿Okay? Si mi presupuesto de obra es 1.000.000, yo al unir 3, 4 partidas en una central de costos, mi presupuesto total va a tener que seguir siendo 1.000.000. ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, yo aquí les quiero explicar cómo es que se puede manejar esto en Excel. Hay empresas, me ha tocado trabajar en empresas en el que ya tenía un programa propio, ¿okay? En el que te ayudaba a hacer esta unión de manera automática. También hay programas comerciales que te permiten hacer esto. Yo aquí les quiero explicar brevemente cómo lo podemos hacer en un Excel. ¿Okay? Entonces, en el paso 1, yo identifico mis partidas a unir en una central de costos. En este caso, tengo lo que es el acero de refuerzo, el hormigón tipo A y el hormigón tipo E. Aquí está el precio unitario y la cantidad de esta partida, la cantidad a ejecutar. Ojo, es muy importante este dato. En el paso 2, yo en mi Excel voy a colocar el nombre o el código, perdón, de la central de costos que voy a usar para esta unión, y en las partidas yo voy a definir cuáles son mis partidas líder, es decir, cuáles son las partidas a las que yo voy a acompañar costo y metrado. En este caso, como yo le estoy llamando concreto armado, yo defino que mis partidas líderes van a ser la 4.15 y la 4.16. Entonces, en mi Excel yo coloco el código y la descripción en esta línea. ¿Okay? Y aquí ya coloco el código de la partida que se repita y la descripción del insumo que está acá. ¿Okay? Yo tengo estas columnas definidas. La J, que es el código de la partida, la K, que es la descripción, la L, que son las unidades, la M, que son los índices o la cantidad, como se conoce en el S10, la N, que es el precio unitario de cada insumo, la P, que es el precio unitario ya del análisis de la partida, y la Q, que es la cantidad del metrado de cada partido. ¿Okay? A partir de aquí ya son datos que yo voy a calcular para llegar hasta la línea o hasta la columna que le estoy llamando índice final. ¿Okay? Entonces, en la columna Y, yo voy a calcular estos datos en función a esta fórmula, que es la cantidad de la partida, ¿okay?, entre la cantidad total de las 3 partidas, o 2, de ser el caso, o 4, que van a ser parte del nuevo centro de costos. ¿Okay? Entonces, la Y es la cantidad de esta partida entre la suma de estas 3 cantidades. ¿Okay? Entonces, aquí va a variar. Para la armadura va a tener este número o este dato, para el concreto tipo A este otro dato, y para el concreto tipo E este dato. ¿Okay? Yo le estoy llamando aquí new, simplemente por efecto de ejemplo. Este dato me va a resultar de la multiplicación de la columna Y con la columna M, que es el índice del insumo en la partida tal cual. ¿Okay? Entonces, yo voy a tener un factor de ajuste que va a ser la suma de las cantidades de las partidas, o sea, la suma de este, más este, dividido entre la suma de las cantidades de las partidas líder.
en este caso, esta cantidad más esta cantidad. ¿Ok? El índice F va a ser el resultado ya de la multiplicación de la columna F por la columna new. Entonces, yo ya tengo, en este paso 2 ya definí mis nuevos índices de cada uno de estos rubros en mi nueva central de costos. Aquí, con ayuda de una tabla dinámica, es que yo voy a llegar a este dato. ¿Ok? Este va a ser mi análisis de precios unitarios de mi central de costos de concreto armado. ¿Ok? Entonces, para una rápida comprobación, yo le voy a mostrar acá que el dato al que llegué es el correcto. ¿Okay? Mira, yo tengo mi precio unitario de armadura, mi cantidad de armadura, mi precio unitario para el tipo A, para el tipo B y las cantidades que les corresponden. Aquí no es más que la multiplicación del precio por la cantidad y la suma me da 6.715.385.63 dólares, que dividido entre la cantidad de las partidas líderes, es decir, 17.422 más 1.655, me da 19.077.23. Si yo divido el costo total entre la cantidad total, voy a llegar al precio unitario de 352.01 dólares por metro cúbico, que es el que yo ya llegué con ayuda del Excel y todos esos artificios matemáticos que tuve que hacer para generar mi nuevo precios o mi nuevo análisis de precios unitarios. ¿Ok? Este punto de aquí es un poquito complicado, entonces más adelante, si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber para poder ayudarlos en que todo quede claro, ¿no? Otro punto importante es la codificación de las centrales de costo. Entonces ya aquí va a depender, aquí solamente voy a mostrar un ejemplo de cómo podría hacerse una codificación. Ya obviamente esto va a depender del proyecto y de la persona encargada del área. Yo lo puedo hacer de una manera, pero ustedes lo pueden hacer de otra manera, de tal manera, valga la redundancia, que les permita hacer un control de costo más fácil. O sea, la idea de generar estos códigos es que permita al personal de campo identificar rápidamente qué servicio es y qué frente o qué tramo es. ¿Ok? Esto aquí es, no, yo no puedo poner un código muy complicado en que no ayude en nada en campo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos códigos o este control de costos, este acompañamiento lo hace la gente de campo. O sea, un ingeniero de costos se va a ayudar de un capataz, de un operario. Entonces yo no le puedo hacer muy difícil la vida a una persona de campo, y lo cual me va a tener problemas después que van a apropiar o va a venir información, cualquier tipo de información diferente a la real. Entonces, yo puedo en este caso tener tres partes. ¿Okay? En una, yo voy a identificar el frente de trabajo, en la segunda, el tramo, y en la tercera ya un código que me permita tener una identificación rápida de lo que estoy haciendo. ¿Okay? Y para las centrales de costo del indirecto, o sea, cuando digo indirecto, son las áreas de apoyo, o sea, el área de subcontratos, el área de costos, el área de logística, el área de planeamiento, el área de recursos humanos. También es importante que se haga un control de costos. ¿Por qué? Porque yo inicialmente puedo decir, mira, mi área de recursos humanos con 2 personas atiende el proyecto, pero en la práctica yo tenía pensado hacer mi proyecto solamente con turno día, pero dadas las circunstancias yo tuve que contratar más gente y ya tengo turno extendido o turno nocturno. ¿Okay? Entonces ya esas 2 personas que están en recursos humanos ya no me atienden para la cantidad de mano de obra que yo tengo. Entonces voy a tener que contratar 1 o 2 personas más. Entonces yo voy a tener que tener una central de costos para comparar mi costo del área de recursos humanos prevista versus el costo del área de recursos humanos real.
y así con las demás áreas. Entonces, este es un ejemplo también, ¿no? O sea, este es un ejemplo de codificación que puede ser tomado en cuenta como punto de partida y ya ustedes pueden generar otro tipo de código. Este punto de las paralizaciones es muy importante codificarlas también. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente para lo que es equipo y mano de obra vamos a tener que mapear la cantidad de horas paradas y tener claro por qué son esas horas paradas. Si es por temas de mantenimiento mecánico, para el caso del equipo, o por temas de que faltó el operador, el tema de que están parados porque están demorando más en almorzar porque el almuerzo les llega tarde, qué sé yo. Entonces es bueno que se tenga mapeado todas esas interferencias. ¿Sí? Entonces, ya aquí vamos a pasar a lo que es la apropiación. Pero antes de eso, yo prefiero parar aquí y hacer dar el tiempo de 5 o 10 minutos para ver si a alguno de ustedes les quedó claro. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con las consultas.